Bueno, pues básicamente en la toma anterior, estas dos luces, proyectándose hacia arriba el bulbo, fueron las responsables de iluminar la zona cristalada. Sin el uso de las luces con sus respectivos geles, la foto no hubiera tenido el mismo impacto. Veamos una foto similar, pero aquí solamente usamos una sola luz detrás de la modelo, también emanando la luz en todos los sentidos con un gel azul. Dos luces frontales escondidas en los pilares. Aquí hay un hueco, están escondidas la caja principal de luz principal está de este lado y el relleno de acá. Y veamos la fotografía. ¿Cómo se realizó? Ahí a extremo izquierdo se ve el relleno y aquí está la luz principal. Ahorita si por ahí se fijan, atrás de la modelo está la luz trasera que nos va a ambientar totalmente la locación. Y aquí no era necesario, como en la toma anterior, dos luces. ¿Por qué? Por la hora del día. La toma anterior, como el sol aún estaba presente, bueno, no el sol, había todavía luz ambiente, una sola luz, aunque era de 600 watts, no era suficiente. Además, también fue un pretexto al colocar dos luces para poner dos tonos de gel y el efecto de grado se ve muy bonito. Aquí la intención era hacer una foto con una ambientación totalmente azul, entonces ni siquiera se requería ni tanta potencia ni doble luz. Con una sola luz fue suficiente. Una pregunta. Si ahí a esta hora, ahí se ve la luz trasera. Si en este momento yo quiero hacer una foto de luz natural, ¿qué haría ahí? ¿Una foto del montón? Una foto sin ninguna calidad de luz, porque no tengo las características ideales de la luz, que es dirección, calidad y cantidad. No las tengo aquí. Por eso el uso del flashes me va a permitir crear la dirección, la calidad y cantidad que deseo. Veamos el resultado final. Cuando tú llegas a un lugar que a lo mejor van cada semana 100 fotógrafos y todos hacen lo mismo de la misma manera, que normalmente es la más fácil, difícilmente puedes convencer al cliente de por qué cobras más caro, porque tu servicio es más costoso. Pero cuando tú le muestras al cliente el por qué con las imágenes, es donde empieza el valor. El valor que ellos le dan a tu trabajo, ¿no? La fotografía como tal no es complicada, honestamente no es complicada. El tema es que tú tengas las herramientas y el conocimiento de cómo lograrlo, ¿verdad? Eso es lo que marca la diferencia. El equipo usado, la Mark III, el Canon 2470, 2.8, serie 2, digo versión 2. Y este fue el setup. La luz trasera apuntando hacia arriba fue la que le dio la ambientación. Esta foto me encanta. Esta es una foto que fue un reto. La fotografía de eventos siempre son retos. Los retos son los que nos hacen mejores fotógrafos. Cuando yo veo esta fotografía impresa con esta calidad, es cuando digo vale la pena. Hablábamos en el desayuno acerca de que tristemente la tendencia es muchas personas no aspiran a tener fotos impresas porque a lo mejor no han visto esto. Cuando una clienta mía le enseña a sus amigas esto, se vuelve algo aspiracional, donde ¡wow! ¿Quién fue tu fotógrafo? Yo quiero que ese fotógrafo tome mi boda. De nada me sirve tener las mejores herramientas, los mejores lentes, las mejores luces, si el producto final, que es el que ven mis clientes, no está a la altura de todo. Por eso es que yo elijo a Pric Pro para que sea el encargado de que todos mis esfuerzos lleguen de la mejor manera con mis clientes. Veamos esa fotografía. Fue una fotografía que me llena de orgullo porque no teníamos la mega locación. Era una locación de lo más X.
transformamos el ambiente y hicimos una fotografía que provoca el impacto, que provoca el factor wow. No es difícil si tenemos todo entendido, si tenemos todo claro, si tenemos las herramientas. Veamos. Bueno, de entrada, la luz que está entrando no es mala, la luz natural, pero probablemente a este lugar el 80% de los que van a ir la van a hacer de luz natural, porque no tienen que batallar con asistentes, con stand, con radios, con pilas. No tienen que batallar. El batallar es lo que siempre ha hecho la diferencia, lo que provoca resultados. La luz natural no es mala, tengo dirección, tengo calidad y cantidad, pero es una luz sin muchas pretensiones. Además, ¿qué pasa? Si expongo para el vestido, el cabello se me va a fundir con el fondo, va a ser fondo oscuro. No es una foto con mucho impacto. Veamos cómo resolvimos. Bueno, básicamente tengo 3 luces. Luz principal, esta no está funcionando y de hecho en las siguientes tomas ya no se va a ver. Luz principal de este lado, una única luz frontal. 2 luces traseras que van a hacer la diferencia. Veamos. Tengo una luz entre ella y el muro, una unidad de Bare Bulb se llaman, que tiene el bulbo irradiando en todos lados. Está atrás de ella, apuntando hacia arriba, con un gel ámbar. La función de esa luz trasera es tanto iluminar la pared de atrás como iluminar el pelo. Debe haber esta separación, porque emana luz en todos los sentidos. Con un speedlight no lo puedo hacer, porque el speedlight o apunta hacia atrás o se apunta hacia el frente. Entonces, por eso esta luz con esas características tiene la ventaja de que me ilumina todo el entorno. Y luego aquí no se aprecia tanto, se va a apreciar más en las tomas abiertas. Tengo una luz afuera del granero que me va a provocar estas entradas de luz simulando el sol. También con un gel CTO, un gel ámbar, para darle ese tono cálido, tratando de emular el sol, la temperatura de color del sol. Bueno, veamos. La luz, la que está externa, me está dando todas estas entradas. Al entrar a través de las hendiduras provoca este efecto. Y creo que es lo que hace la fotografía. La toma que más me gustó fue la de angular. ¿Qué pasa si no tengo el angular? No hubiera hecho esa foto. Las horas estaban bien, pero no capta la magnificencia de la entrada de la luz. Aquí el Tokina 1628 fue vital para atrapar toda la iluminación que estábamos obteniendo de la luz externa a través del granero. La luz que está atrás de ella tiene la función de iluminar hacia el frente y también esta parte, porque esta parte del muro no está siendo afectada por la luz que entra a través de las hendiduras. Entonces es una foto que tiene mucho impacto, ha tenido mucho impacto. No tiene dificultad, es tomarse la molestia. El equipo usado fue el Canon 5D Mark III, Tokina 1628. Ahorita en el receso estábamos platicando acerca de los equipos, qué equipo usar. Yo trato de comprar lo mejor por mi dinero. En el caso del 70-200, pues es un lente que me llena plenamente, quizás es el lente que mayor inversión he hecho, y todavía no considero que haga un 70-200 a la altura.
Más sin embargo, en el gran angular, el Tokina 16-28 es un lente económico, relativamente económico, vale menos de $600. Y es un lente que se pone al tú por tú con el Canon 16-35, que vale 3 veces más. Entonces me he hecho fotos muy bonitas con el Tokina y estoy contento con su calidad. Básicamente aquí la clave eran estas dos luces. Esta irradiando en 360 grados, apuntando hacia arriba, y esta filtrándose en la parte de afuera del granero, filtrándose a través de las hendiduras para provocar ese efecto del granero totalmente iluminado. Obviamente se necesitaron luces potentes. Si no tienes luces potentes, no se pueden hacer este tipo de fotos. Es una foto que me gusta mucho y pues veamos cómo la realizamos. Una foto en un lugar, pues, en el campo, en Bakersfield, en un taller en la ciudad de Bakersfield, en California. Y bueno, tuvimos uno de los atardeceres más bonitos que me han tocado y el resultado fue este. Este fue el resultado. Tengo una luz principal a mano izquierda, luz de relleno a mano derecha, una luz trasera de recorte para darle separación con un gel ámbar, gel cálido para emular un poquito la temperatura de color del sol. Y ese es el resultado. Aquí está la ubicación de las luces. El equipo usado en este caso fue la Mark III y el 2470 de Canon. Crear el ambiente cuando no hay calidad. A mí me sucede mucho en las bodas, donde pues a lo mejor la novia o la pareja vio la locación a determinada hora del día y les pareció atractiva la locación, pero llegado el momento, llegado a la hora real, la posición del sol es totalmente distinta y eso cambia todo. Eso cambia la posibilidad de hacer esa foto que se previó antes. Veamos aquí. Aquí, esta ya está iluminada, pero no es la foto final, porque ni siquiera tiene el traje y la apertura usada va a ser muy distinta. Aquí estoy usando una apertura cerrada, todo tiene mucha posibilidad de campo, y en la foto final voy a usar un lente luminoso para usar poca profundidad de campo para darle mayor protagonismo a la novia, que no se rivalice tanto. Bueno, ahorita si se fijan, todo es artificialmente claro. Alguien podrá pensar que el sol se está metiendo y me está dando esta separación. No, estaba nublado, no había nada. O sea, no había dimensión. Si bien cuando está nublado puedes trabajar un poquito más en tu fondo en cuanto a qué fondos elegir, el tema es que se ve todo plano, no hay dimensión. Aquí los volúmenes se lograron con iluminación. Veamos cómo lo logramos. Esta es la foto final. Pareciera que el sol se está metiendo y nos está bañando de luz a la carcacha, nos está bañando de luz el pelo de la novia, nos está iluminando las plantas que están. No había nada de eso. El ambiente era mediocre. Llegó el momento, si yo tengo las herramientas y el conocimiento, de crear lo que no hay. Veamos.
Con 3 luces, la más importante, la trasera, es la que me va a dar la dimensión, la que me va a dar un backlight a las plantas, la que me va a darle tridimensionalidad al cabello, a la modelo, a la carroza. Tiene un gel ámbar, un gel CTO. Eso es lo que hay, no hay mucha dimensión. Y si yo quiero hacer una fotografía sin manipular el ambiente, a esta hora del día el ambiente no es lo mejor. Quizás en la mañana la posición del sol tenga las características idóneas, pero no a esta hora del día, no en este momento, no a la hora de hacer esta foto. Por eso es que yo decidí iluminar con 3 flashes. A mí de nada me sirve en una boda real, en un evento real, haber hecho una foto exquisita de luz natural en la boda anterior, si llegado el momento de esta fotografía no tengo las condiciones. Si no tengo las condiciones, las tengo que crear. Y es lo que voy a hacer en este escenario, crear las condiciones. Vale la pena, desde mi punto de vista, tomarse la molestia. Al final del día, no está tan complicado como pudiera parecer. El tema es simplemente adecuarse. Este fue el setup. Les repito, la luz trasera fue la que tomó el rol protagonista al darle la dimensión tanto a la camioneta vieja, el volumen en el cuerpo de la novia y la luz trasera que le daba un toque muy bonito a las plantas. En este caso usé un fijo, un Canon 85 milímetros totalmente abierto a 1.4. Si hay algo que a mí me ha vendido, que me ha funcionado mucho, porque mi especialidad son las bodas, es hacer un retrato de calidad siempre, 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 siempre. Me he dado cuenta que el éxito en la fotografía social, aparte de los momentos, es cumplir la satisfacción de la novia de tener un retrato excepcional. Quizás el mejor retrato de su vida. Nos tenemos que tomar el tiempo para hacer eso. Y lo puedes hacer en múltiples lugares, no necesariamente en una mega locación. Aquí estamos en un jardín y veamos cómo en un espacio reducido, usando una técnica de iluminación, usando la iluminación de mariposa, un reflector abajo, pero vamos a hacer un retrato que va a ser memorable, va a ser un retrato que va a ser recordado y valorado para toda la novia. En este caso no es una novia real, no es una boda, pero cuando tú haces esto en una boda real, la novia se va a encargar de recomendarte. Las amigas se van a encargar, las amigas al ver la fotografía, te vas a volver aspiracional. Van a ver las amigas el mejor retrato de su amiga de toda la vida. De eso se trata. Veamos. La fotografía es fácil, tenemos una luz arriba, un reflector abajo en configuración de mariposa, una luz trasera que nos está dando la separación, nos está dando este bello beso de luz, tiene un tono half CTO, que es la mitad CTO, un tono cálido, y tenemos una luz trasera con un gel rojo que nos está iluminando la vegetación, porque no la hay como tal, o sea, el fondo no es bonito, son
Es un pasto ni siquiera tupido, sino pasto y tierra, que sin el efecto del gel te abrió un fondo de lo más X. Al final se tomó la decisión de usar el gel color rojo por las flores, ¿no? Para que tuvieran esa concordancia. Todas las novias quieren verse bellísimas, pagaron por un maquillaje, quizás el maquillaje más costoso de su vida. Y yo creo que mi labor es captar esa belleza. Y para poder hacerlo, lo tengo que hacer de la forma en que lo vieron. Si no tengo una ventana de calidad, con luz de calidad el día de la boda, pues fabrico la ventana. ¿Cómo? Pues con mis cajas de luz. La novia me está pagando para hacerle las mejores fotos de su vida. Y yo tengo que tener todas las herramientas necesarias, usar todos los recursos para hacerle el mejor retrato de su vida. Y eso, además de las satisfacciones de mis clientes y mías, va a provocar clientes que van a venir por este tipo de trabajos. Es algo que se ha perdido últimamente. Ha habido... Entiendo que hay estilos, entiendo que hay muchas formas de trabajar, pero yo creo que la esencia, todo el mundo quiere verse bien siempre. Cuando nos preparamos para un evento especial, pagamos el maquillaje quizás más costoso y deseamos captar ese momento de la mejor manera, ¿no? Sí. Esta foto no la puedes hacer a 1.4 sin perder profundidad de campo. ¿En la anterior quién es? Sí, en la anterior. Hablas de la camioneta. De la camioneta. Son tomas muy, muy distintas. ¿Por qué? ¿A dónde das el enfoque? A eso voy. Por ejemplo, en la de la camioneta, la distancia sujeto al lente es enorme comparada con esta. La escasa profundidad de campo no solamente va en factor del número de apertura que estés usando. Influye, pero no es el único factor. Ejemplo. En la toma de la camioneta yo estoy retirado, ¿verdad? Estoy disparando 1.4. Al estar yo retirado, aumenta la profundidad de campo, porque yo estoy lejos del sujeto. Por eso es que tú ves todo el cuerpo en foco. Ves el cabello, la nariz, toda ella la ves en foco. Porque yo estoy, aunque estoy usando un 1.4, estoy retirado. ¿Qué sucede si con el mismo lente, con las mismas settings, con la misma apertura, yo me empiezo a acercar? Empiezo a perder profundidad de campo. Este retrato, si yo lo quisiera hacer en 1.4, ¿qué va a pasar? Que quizás si enfoco en este ojo, este se me va a desenfocar. Últimamente he visto retratos que apelan y buscan eso. No está mal, pero a mí en particular no me gusta que este esté en foco y este esté desenfocado. Entonces yo no usaría un 85 milímetros a 1.4 porque este foco quedaría desenfocado. Caray, si la novia pagó por un maquillaje y de repente el segundo ojo está desenfocado, creo que estoy en aprietos. O si tiene un collar que representa mucho, y peor aún, el collar estaría totalmente desenfocado, pues no funcionaría. Pero bueno, esta es tan solo mi opinión. Respondiendo a tu pregunta, depende de las condiciones de la toma, no nada más del uso de la apertura. En la toma anterior, el lente estaba muy lejos del sujeto comparado con esta toma. Por eso es que pude usar en 1.4. Pero aquí, si yo uso un 1.4, esto va a estar desenfocado. Normalmente vienen algunos ejemplos donde usé aperturas amplias, viene un ejemplo de una pareja, y donde yo quería desenfocar aún más el fondo. Apelé a una apertura de 2.8, pero tuve que poner demasiado cuidado en la posición del novio con respecto al plano de la novia, porque mi prioridad es desenfocar el fondo, pero tenía que poner más cuidado en esa toma, la posición de los rostros con respecto al plano de la lente, que si la tomara a 5.6. A 5.6 tengo más libertad, pero a 2.8 no. ¿Pero por qué tiré a 2.8? Porque el fondo lo quería desenfocar. Pero ahí lo que tuve que es el novio ponerlo en el mismo plano para no tener problemas de profundidad de campo. Entonces, en esto de la fotografía, uno debe de partir de qué quieres. ¿Cuál es tu prioridad? Y de ahí empezar a fabricar la fotografía. En la toma que aún no hemos visto de la pareja de novios, mi prioridad era desenfocar el fondo.
Pero para esto yo tenía que ponerlos frontales y a ambos en el mismo plano focal. Aquí en esta toma, a 5:6, me parece bien el fondo desenfocado sin que me afecte para nada la posición del rostro. Normalmente a mí me gustan más los retratos que no son de frente. Me gustan, la posición del rostro tiene hay tres posiciones para hacer un retrato. Frente, 2/3, que viene siendo esta foto. 2/3 es cuando la segunda, ¿cómo se llama esta parte? ¿El lóbulo? ¿Cómo se llama? Bueno, la parte esta de la nariz apenas se percibe. Y que el ojo no queda bailando. Y la tercera posición se llama perfil. Perfil, frente y 2/3. Muchas veces el 2/3 he visto que de repente se cometen errores que, bueno, antes eran, pues como que será más escrupuloso el fotógrafo de antaño en cuanto a las posiciones. Sería un error que su nariz girara más y que el ojo quedara bailando. Y sería un error muy grave que la nariz saliera de la línea de la mejilla, ya sería más allá del 2/3. Pero hoy por hoy veo más desenfado. He visto portadas de revistas muy famosas que la nariz sale. Ok, yo trato de no hacerlo. ¿Por qué? Porque mis novias no necesariamente tienen la nariz más bonita. Y si tú, por ejemplo, la nariz la giras de más y sale de la mejilla, vas a provocar que el efecto de la nariz se vea más grande. Y alguien que tiene la nariz grande no se quiere ver narizón. O sea, entonces por eso cuido mucho esos detalles. Ya ahorita estoy usando, este año fue vital. Yo hasta hace 6 meses yo no creía en el High Sync, no lo usaba. Es más, lo criticaba. Las nuevas luces que estoy usando funcionan a la perfección con el High Speed Sync, con la sincronización a alta velocidad. Antes de eso yo usaba filtros de densidad neutra variable. De hecho, ahorita vienen algunos ejemplos. Pero ya de pocos meses para acá ya estoy usando velocidades altas, porque ya tengo la herramienta idónea para hacerlo. Sí, ya la uso. Bueno, seguimos. El equipo usado fue el 70-200. Yo este tipo de retratos es el lente favorito. No me gusta hacer ese tipo de retratos con un angular. Para mí no es la óptica adecuada porque deforma el rostro. Ensancha la nariz, ensancha las orejas. Y un lente de telefoto es mucho más benévolo, es un lente que favorece más el retrato. Este chico es un chico que tiene 17 años, de la edad de mi hijo. Es el segundo o tercer taller que va, de los que he ido a Perú. Tiene unas ganas de aprender. Hablábamos de eso ahorita en el transcurso del receso. Iván, su papá lo apoya muchísimo. Ahí está, midiendo. O sea, lo veo con las ganas de probar que lo que estamos haciendo tiene un sentido, tiene una lógica. Es un chico que, hablábamos de las herramientas, créanme lo que para Sudamérica es mucho más costoso que aquí ustedes, mucho, pero mucho más. Y las tiene. Ha adquirido las herramientas porque cree en ellas. Y sobre todo el deseo de hacer las cosas. Híjole, que alguien se tome la molestia de llevarme a ese país, que nos lleve hasta ese lugar y no estar preparado, sería una verdadera pena. Y eso lo aplico en cada boda. Las novias que me contratan hacen grandes esfuerzos y tienen grandes expectativas.
Y si yo les digo, no, es que ya usar flash ya pasó de moda. No, es que eso de cargar asistentes, no, hombre, qué flojera. Hacer lo que se tenga que hacer. Yo no sé si vuelvo a regresar a Cusco, pero cada vez que veo esa imagen me voy a decir, estuve a la altura. De eso se trata cada evento, estar a la altura. El equipo usado fue el 70-200, la 5D Mark III. Aquí estamos durante la semana del WPPI, en el evento de Las Vegas. Y bueno, estamos ante uno de los hoteles muy conocidos. Tenemos el sol a espaldas. No es intencional, la posamos de tal forma que el sol es nuestra luz de pelo, nuestra luz que nos está iluminando el velo, nos está dando separación. Y tenemos dos luces frontales, principal y relleno. Aquí pues estamos con un sol muy intenso. Hubo una necesidad de cerrar el diafragma hasta F16, lo cual implica la necesidad de tener luces potentes. Repito, la ubicación de la modelo no fue casualidad. Estamos haciendo del uso con una luz de separación y nuestra labor fue iluminarla frontalmente con dos luces, principal y relleno. El equipo usado fue en este caso un angular, fue la 5D Mark III. Y usé un lente 11-24 de Canon a f4.0. Ok, voy a hablar un poquito del filtro de densidad neutra variable. El filtro de densidad neutra variable es una herramienta muy útil para mí. Hoy por hoy no la uso más, pero hasta hace 3 meses era esencial en mi equipo, mis herramientas. Básicamente lo que hace el filtro de densidad neutra es controlar la cantidad de luz que entra a tu sensor. ¿Para qué? Pues hay ocasiones en que la exposición del fondo demanda aperturas muy cerradas, pero no es el propósito de la toma, tener mucha profundidad de campo. La forma de resolver esto es cortando luz. ¿Cómo cortas luz? Con un filtro de densidad neutra variable. Hay dos tipos de filtros de densidad neutra, los fijos, los que simplemente vienen especificados en cuánto cortan la luz. Pueden ser de 1 paso, pueden ser de 3 pasos, pueden ser de 5 pasos fijos. Son fijos. Y el variable, que es, desde mi punto de vista, más práctico, te permite controlar la cantidad de luz que cortas. Esta cantidad de luz que uno puede cortar o quiere cortar en un variable varía de entre 2 pasos mínimo a 8 pasos. Girando el filtro, tú controlas qué tanto quieres que corte de luz ambiente el filtro, entre 2 y 8 pasos. Veamos esta foto. Esto es lo que había en el ambiente F8. La foto está bien iluminada, está bien expuesta, pero no me gusta la foto. O sea, no me desagrada, pero no es una foto que tenga el impacto que estoy buscando. ¿Por qué? Por la profundidad de campo. No me gusta cómo rivalizan las plantas a nuestra novia. Yo necesito usar una apertura más amplia, pero hay un detalle. La velocidad ya no la puedo subir después. En mi caso de mis cámaras, yo uso la Mark III, cuya velocidad máxima de sincronización es un 200avo de segundo. Si yo quisiera encontrar una exposición equivalente usando una apertura no de F8, sino quizás 1.4, estamos hablando que de F8 a F4 hay 5 pasos. Esto se sale de la velocidad máxima a la que mi cámara sincroniza. Entonces estoy en aprietos, porque si yo quiero disparar a 1.4, pero mi cámara no puede sincronizar por encima de un 200avo, entonces ¿cómo hago yo para poder resolver esta situación? Yo no quiero esta foto a F8. A lo mejor hay fotos que sí, pero esta no. La solución es el filtro de densidad neutra variable. ¿Para qué? Muy sencillo. El proceso es este.
Está medido F8, la exposición es correcta, la cantidad de luz que estaba cayendo en el sujeto es la correcta, pero yo no quiero disparar a F8. Ahí es donde el filtro de densidad neutra variable es una herramienta muy útil para hacerlo. Yo quiero disparar a 1.4. ¿Cuántos pasos de diferencia hay de 8 a 1.4? 5, 6 es un paso, 4, 2 pasos, 2, 8, 3 pasos, 2.0, 4 pasos, 1, 4, 5 pasos. Compro un filtro, pongo un filtro de densidad, puede ser fijo o variable, pero el fijo pues no te da la libertad de estar ajustando. El variable te da la libertad de corregir entre de 2 a 8 pasos. Yo aquí ocupo cortar 5 pasos de luz. Pongo el filtro, quito 5 pasos de luz, abro mi diafragma 5 pasos y este es el resultado. Bueno, aquí no fueron casi los 5 pasos. 5 pasos hubiera sido en 1.4. Fueron 4 pasos 2/3. Porque disparé 1.6. ¿Por qué disparé 1.6? Para tener un poquito más de profundidad de campo. Para no tener, a lo mejor en 1.4 tengo un poquito más de aprietos, de que si enfoco en este ojo, él quedaría desenfocado. Entonces, un poquito más de latitud. Entonces, los filtros de densidad neutra son muy útiles. La otra forma de resolver esto es mediante el High Speed Sync, pero ocupas luces que tengan la capacidad. En esa época las luces con las que lo realicé no tenían estas posibilidades, por eso es que durante mucho tiempo yo estuve usando los filtros de densidad neutra variable. Veamos cómo la hice. Otro ejemplo de un filtro de densidad neutra variable con unas condiciones similares a lo anterior. Esta foto, que es la bella modelo, la hija de Alex Pimentel, Anabel Pimentel, fue en un taller que hicimos San Francisco, y vean cómo esta foto me encanta, porque en una locación no tan linda, hicimos una foto que me encanta. El por qué me encanta son pues, varios elementos. Primero, crear lo que no hay. ¿Qué tengo a mi favor? ¿Por qué coloqué a Anabel ahí? Bueno, el sol me la está separando muy bonito del fondo. Me está dando una luz de recorte muy bonita. Pero le faltaba algo a esa foto. Acá está mi gran amigo Ramiro Cervantes, ayudando, apoyándome como siempre, con una luz que me va a iluminar todo esto. Porque todo esto se ve feo, o sea, se ve sin dimensión, se ve oscuro. Si yo expongo algo similar a lo que está haciendo la cámara de video, si expongo para este recorte, esto se me hace oscuro. Así es la luz natural. Si yo expusiera para aclarar esto, se me va a quemar la piel. Entonces ahí estoy en un dilema. Tienes que darle prioridad a algo. Mi prioridad es darle la importancia al recorte, algo similar a lo que está captando la cámara de video. Le doy prioridad, pero esto oscurece este fondo. ¿Cómo puedo solventar eso? Con un flash. Aquí está Ramiro con un flash, con un gel ámbar que me va a colorear toda esta zona. Eso le va a dar una dimensión tremenda a la foto. Yo tengo un lente que me encanta. En la toma anterior usé el 85 milímetros de Canon, uno de mis lentes favoritos, pero es costoso. A veces me pregunto si hice una buena opción en comprarlo o no. ¿Por qué? Me encanta, pero vale como $2,300.
Este vale 1000. Y los resultados son muy similares. Muy, muy similar. De hecho, hoy al taller de mañana y pasado no me traje el 85 porque es más pesado. Me traigo el 135 porque es más ligero. Aparte que es más fácil trabajar el 135 que el 85. Y el resultado me va a gustar bastante y puede ser similar, ¿eh? El único detalle que hay que tener la distancia. Porque si no tienes la distancia, llegó el momento de sacar el 85. Y ahí sí, cuando no tienes la distancia, pues tienes que sacar el 85. Y si no tienes la distancia del 85, pues sacas el 50. Pero teniendo la distancia, yo prefiero el 135. Ok, una sola luz frontal, una luz iluminando la vegetación y el sol dándome la separación del fondo. Vean la luz de atrás cómo te provoca otra atmósfera totalmente distinta. Cómo hace la diferencia. Vean qué bonito estamos respetando la luz natural, el recorte, la separación. Y vean el desenfoque que me da ese lente. Regresando al tema del filtro de densidad neutra variable. Esta fotografía fue tomada 2.0. Si no tengo el filtro de densidad neutra variable, no la puedo hacer. A menos de que tuviera luces que sincronicen a alta velocidad. El camino para hacer este tipo de fotos o es con luces que te den la posibilidad de sincronizar a altas velocidades o con filtro de densidad neutra variable. El fondo, el entorno, la medición original era F8. De F8 a 2.0, ¿cuántos pasos hay? Hay 3 pasos. 5, 6, 4, 2, 8, perdón, hay 4 pasos. 2.0 sería el cuarto paso. Entonces, lo que hago es muy sencillo. Cierro 4 pasos de luz a mi sensor porque abro mi diafragma y tengo esa compensación. En el caso de las luces que te permitan sincronizar a alta velocidad, no tienes la limitante de la velocidad máxima y puedes usar cualquier combinación de apertura y velocidad que tú desees. Entonces no tienes la limitante que se tiene al no tener esas luces, pero se puede obtener un resultado muy similar. Lo que quiero que quede muy bien claro, yo he hecho fotos muy bonitas con luz natural, muy bonitas, pero ahí, en esa locación, en ese momento donde yo no puedo hacer una foto espectacular con luz natural, porque no tengo las herramientas. Y si yo me pongo a buscar, que estábamos en la calle, la zona ideal, a lo mejor se me va a ir el tiempo y ya se acabó. En cambio, si yo tengo la posibilidad de crear, manipular el ambiente, puedo hacer una foto espectacular independientemente de que tenga las condiciones para hacerlas con luz natural o no. No dependo de esas condiciones. Y es una fotografía que no parece que fue tomada donde fue tomada. El Rolls Royce de los filtros de densidad neutra variable, bueno, te voy a dar las dos. De hecho, yo he tenido los dos. Yo tenía el primero que te voy a mencionar, que es el Rolls Royce, que es el Sing Ray. Sing como cantante, pero con H al último, Sing, H al último y luego Ray. Yo lo compré aquí en BH Photo, ha de costar como $450. Es una maravilla. Qué bueno que lo mencionas. Con ese filtro, tú vas a tener la certeza de que no le va a robar calidad a tu lente. De nada me sirve tener un lente buenísimo si le pones un filtro de densidad neutra variable económico. Los hay desde $30. El tema que es un pecado a un lente de $2,300 ponerle un filtro de $30. ¿Qué va a pasar? Primero, le va a dar un color cast horrible. Y luego, toda la nitidez que tu lente es capaz de entregar, la vas a limitar por la pésima calidad de los cristales de ese filtro económico. Entonces, no es lo óptimo.
El Stingray es el extremo, es una maravilla, yo lo tuve. Me lo robaron hace un año con gran parte de mi equipo y como tuve que comprar casi todo de golpe, tuve que buscar una alternativa. La alternativa que yo encontré es un Tiffen, que lo compré aquí, de densidad neutra variable, que su precio regular es como de $150, pero lo he visto bien seguido en oferta aquí en Bechifoto, de repente lo sacan en $100 y es donde todo el mundo aprovecha, incluso yo tengo 2 de ellos. Para mí, porque las 2 veces lo he comprado en oferta en $100 es una ganga. Ya pensar en algo más económico no te lo recomiendo. El Tiffen es muy bueno, su precio normal es de $150 aproximado, y yo lo he llegado a comprar aquí en Bechifoto en promociones como a $100. Buenísimo. Hay otro que he probado, pero no, yo nunca lo he comprado, que es el Fader de la marca Lightcraft, que anda alrededor del mismo costo del Tiffen. Sé que es bueno, lo he probado y me ha gustado. Y hay otro que es un Joya, también muy bueno. No recuerdo el modelo específico, pero estos son los que yo te pudiera recomendar. El Tiffen yo lo uso, es muy económico y los resultados son muy buenos, ¿verdad? La otra opción, porque no todos tienen la paciencia del filtro, fíjate, he encontrado pues alumnos que de repente se desesperan con el filtro, no es para todo el mundo. No tiene dificultad, es lógica. Cortas, añades. Quitas, pones. Quita los pasos que quieres sustraer en compensación a la apertura que quieres abrir. Pero no todo el mundo tiene la paciencia y hay gente que no le gusta el filtro. La otra opción es usar velocidades altas. Yo las empecé a usar porque las luces que actualmente uso tienen esa potencial. Las que usaba hasta hace 6 meses no. Entonces por eso es que yo usaba los filtros. Ahorita para mí sí ha sido una enorme ventaja el no tener que usar los filtros. ¿Por qué? Porque aunque sea muy fino, aunque tenga un Stingray, es una capa más. Le quita tantito detalle, pero le quita. Obviamente un filtro económico le quita mucho detalle a tu lente. Pero ya quitando esa barrera, el lente está totalmente en contacto con la luz, no hay ninguna barrera, ¿no? Entonces, eso me gusta de las luces que sincronizan a alta velocidad, que no le pongo un cristal adicional. Otra, cuando yo uso un filtro de densidad neutra variable no le puedo poner la visera. Si se han fijado, yo uso mucho luces de recorte. Las luces de recorte, si no cuidas bien el ángulo de tu toma, te pueden incidir en el lente y crear problemas de flare. No le puedo poner la visera, entonces de repente había fotos que se veían faltas de contraste por no usar la visera. La visera tiene un uso y veo que muchos fotógrafos no la usan, pero la visera es esencial. Bueno, cuando yo usaba los filtros de densidad neutra variable no le podía poner la visera, ahora ya le pongo la visera. Y eso, combinado con la ausencia de un cristal extra, hace que mis fotos sean más nítidas aún. Entonces, la otra opción es con esto, con la sincronización a alta velocidad. Voy a usar el 135, tengo los dos, pero normalmente me gusta más viajar con el 135. Si tengo el espacio, el 135. Lo que va a hacer el 135 es desenfocarme todo este fondo y se va a ver algo muy, muy atractivo. Con el 135 o con el 85 o con un fijo de apertura amplia, al tener poca profundidad de campo, te permite hacer fotos en lugares aparentemente no tan bonitos. El desenfoque se ve muy artístico desde mi punto de vista. Veamos. Vean cómo ahí tengo la visera, porque no tengo el filtro de densidad neutra variable. Entonces, al tener la visera, no estoy tan preocupado por la luz trasera de recorte. Entonces, eso hace que mi foto esté más nítida, con mejor contraste, mejores colores. Desde la toma el contraste está espectacular. Vean la velocidad de un 2500avo de segundo. Entonces lo puedo hacer ya. Antes no lo podía hacer porque la luz que tenía me los limitaba. Ahora ya no. Entonces ahí estoy disparando a 2.0 un 2500avo de velocidad.
Ahí bajé a 1600 y vean el desenfoque del fondo. Se ve bien sharp, ella se ve bien tridimensional, me encanta cómo se ve desenfocado el fondo. Entonces, me encanta hacer a mí ese tipo de retratos con los fijos, con los lentes, ya sea el 135 o el 85, ambos estupendos lentes. Cuando me preguntan cuál compro, híjole, yo prefiero el 135. Los dos son una maravilla, pero te vale la mitad, ¿eh? Te vale la mitad y el resultado es muy similar. El bokeh, el desenfoque. Por ejemplo, me ha tocado venir a dar muchos talleres en Estados Unidos y aquí hay mucho cuidado por la jardinería. En muchos rinconcitos puedes hacer fotos lindas. Obviamente, si tú desenfocas, haces que todavía sea más bonito. Se ve el sujeto más tridimensional al haber ese blur, ese bokeh del fondo. Esta locación no es particularmente linda, pero el retrato final va a ser muy bonito, producto del uso del lente, con esa profundidad de campo tan escasa que me va a desenfocar todo esto. Y si yo tengo las luces que me permiten sincronizar a alta velocidad, puedo usar cualquier velocidad, hasta un 8 miliavo. Sí te funciona, pero hay muchas limitantes graves. Es una luz que yo usé mucho tiempo, pero las limitantes graves son, en el caso de la 360, la enorme limitante es que solamente puedes hacer, bueno, de entrada tu tiempo de reciclado se va a 10 segundos. Mucho. Y luego, solamente puedes hacer 10 disparos consecutivos y después de 10 disparos consecutivos, con una espera de 10 segundos, tienes que esperarte 10 minutos, se me hace bien impráctico, y más en un taller. Esta luz no tiene esas limitantes. Antes, cuando trabajaba con el 360, yo usaba el filtro de densidad neutra variable, por lo mismo. Aunque podía, no era funcional. Ahora es funcional y puedo. Por eso fue el cambio. 1 miliavo de segundo. Entonces, el hecho de usar el High Speed Sync me permite no estar limitado. Si mi luz me limitara, la opción sería los filtros de densidad neutra. O sea, así lo hice durante 2 años. Todas las fotos que tú veas ahí, las hice con el filtro de densidad neutra. Las fotos del libro más grande. Entonces, se puede, ¿no? Pero obviamente, ¿por qué migré a estas luces? Porque tengo mejores ventajas. Ok, ya hemos hablado de la luz natural, ya vimos cómo al final del día no es fácil hacer buenas fotos con luz natural. Tuvimos que manipular, los retratos quedaron espectaculares. Ok, de repente una ventana no requiere tantos esfuerzos, pero ¿cómo te llevas la ventana a la locación? No se puede. Puedes tener suerte y te puedes encontrar con un bellísimo efecto de túnel de luz. Vienen ejemplos ahorita, no necesariamente tienes que manipular la luz solar como lo hicimos, pero muchos de los grandes retratos con luz natural los he hecho manipulando y es mucho esfuerzo. O sea, al final es esfuerzo y ese esfuerzo pues implica traer asistentes, ¿no? Vimos el uso de luz continua, que me gusta mucho. Vimos el uso del flash y ahora vamos a hablar un poquito de iluminación mixta, que es combinando distintas técnicas para tener resultados interesantes. Luz natural más luz continua. Veamos. Estamos en un taller en, ¿dónde fue? Saltillo. Tengo una bellísima luz de ventana, pero le faltaba algo a la foto. Le faltaba la separación, porque la chica tiene el color del pelo justo igual que los tonos del cuadro. Entonces el cuadro, desde que lo vi, me enamoré del cuadro. Pero cuando vi el pelo de la chica pintado de dorado y con negro, dije, híjole, se me va a fundir con el fondo. Entonces ahí voy a tener problemas, aunque tengo la ventana que me da una luz bien bonita. Si solamente uso la luz de ventana, va a haber un problema que su pelo se va a fundir con el fondo. Híjole, pero si mi prioridad es retratar ese sol que se ve espectacular, ahí si había de 2 caminos. El sencillo, quita el cuadro y sobre fondo blanco no se pierde. Pero sería lo más común, sería lo más sencillo. Descarté esa opción. Mi intención es colocar ese bello cuadro de fondo. El problema radica en que el cabello y los tonos de
de pelo de Betsabe, una de las mejores modelos que he conocido, se me va a fundir o confundir con el fondo. Llegó el momento de implementar una técnica para iluminarla, darle volumen, darle separación. Aquí las dos lámparas de LED que vamos a usar le están dando la separación, están solucionando el problema, y simplemente con las luces continuas traseras voy a obtener el resultado que estoy buscando, darle tridimensionalidad. Veamos. Vean ahí cómo su cuerpo resalta, vean cómo en ningún momento se pierde, vean cómo se separa del fondo. Y es un fondo que si no me tomo la molestia de ingerir con las luces traseras, la foto no sería igual. Entonces me encanta la tridimensionalidad, producto de la combinación de la bonita luz natural con la luz continua que yo estoy aportando. Aquí tengo un efecto claro. Normalmente la luz natural hay que buscarla, no es donde uno quiera. Y cuando es donde uno quiere, hay que manipularla. El caso de los difusores, el caso de los reflectores. Pero cuando, por ejemplo, aquí tengo las condiciones de calidad de la luz, porque el efecto túnel es este. Normalmente cuando salimos al exterior a retratar, tenemos el problema que cuando queremos un retrato de calidad tenemos que buscar atributos. Los atributos que buscamos en la luz, independientemente de que sea artificial o natural, los atributos que se buscan son calidad de luz, esta puede ser dura o suave, cantidad de luz y dirección de luz. El tema que en los exteriores pocas veces tenemos dirección de luz porque el sol va viajando. Nos toca muchas veces con el sol arriba y pues tú quieres hacer una foto, aunque esté bellísimo la locación, el tema que si tienes a la novia con el sol arriba nos va a provocar sombras horribles. No hay dirección de luz. Puedes buscar un punto como este, que yo le llamo efecto túnel, donde la luz es lateral. Aquí tú estás obteniendo la dirección por el efecto de esta marquesina, de este toldo. La luz es lateral, no viene de arriba hacia abajo. Cuando tú tienes, como en este caso, una entrada de luz y tienes esta pared dándole dirección, tenemos una luz muy bonita, la luz está muy bonita. La luz tiene los atributos que son dirección, primeramente, por eso es que la modelo la puse ahí, porque aquí tengo dirección. Tengo la suficiente cantidad y la calidad de luz que estoy buscando, que es luz suave. Ok, pero eso no basta, porque en cantidad, pero el fondo y el pelo son los mismos tonos. Si yo hago una foto con luz natural, va a pasar esto, lo que estoy viendo, se me va a fundir con el fondo. Va a ser un retrato que no va a tener la espectacularidad que estoy buscando, le falta ese toque. ¿Qué voy a hacer? Ingerir, tomar una acción. Veamos qué acción voy a tomar. Esto es lo que puedo hacer con luz natural. Trato de mantener detalle en el vestido, lo cual provoca problemas en el cabello. El cabello se funde. ¿Por qué? Porque el tono del fondo es muy similar al del cabello. No puedo hacer otra cosa. La luz es suave, veamos las sombras son suaves, pero la foto no me parece una foto buena. Llegó el momento de tomar una injerencia en la situación para hacer una foto no buena en algo que tenga calidad. Aquí tengo la luz muy suave, tengo dirección, acá afuera no.
Las sombras son duras y la luz viene de arriba. Por eso es que ella está aquí, no está acá. Aquí tengo el efecto túnel, allá afuera no. Voy a colocar una luz trasera a manera de recorte para darle separación. Esta luz tiene un filtro CTO porque quiero darle un tono cálido. Quiero emular la luz solar, la temperatura de color cálida y veamos el efecto final. El efecto final es que ya tengo separación donde su cabello le luce. En otra fotografía el cabello se vea sin vida, sin volumen. Aquí el cabello, que en este caso la modelo tiene el pelo suelto, se le ve muy bonito. La suma de la dirección de la luz con la temperatura de color te da un tono cálido que es muy agradable a la vista. Solucionamos el problema, ya tenemos separación con el fondo. Y la luz frontal siempre fue muy buena. Vean qué suaves están las sombras. Pero la cereza del pastel fue el flash trasero. La temperatura de color elegida fue una temperatura de color cálida para emular el efecto del sol. A veces una sola ventana puede hacer la diferencia. Es un retrato que me encanta, una ventana exquisita, pero también tenemos un flash trasero. Es un high key, producto de luz de ventana frontal y flash trasero. Veamos. Pusimos la pantalla blanca de las herramientas más útiles por dos motivos. Estábamos en una cocina, pero ahí estaba la ventana bonita, o sea, ahí estaba la ventana que me está dando una luz suave. Pero la idea de poner esta pantalla fue con dos propósitos. Uno, olvidarnos que estamos en una cocina. Y la otra, hacer un high key, donde vamos a poner una luz trasera. Y con una luz trasera va a sobreexponer intencionalmente todo el fondo para hacer un blanco perfecto. Veamos la foto. Difícilmente superas esto, la calidad de la luz de ventana. Por eso es que a veces traigo unas cajotas de luz. La luz se ve exquisita, pero el tema es cómo te llevas la ventana a todos lados. No se puede. Tú te puedes llevar un flash a todos lados, pero la ventana no. Perdón. Puedes usarla de ambos casos. Te voy a poner ejemplo. El reflector, la luz que yo voy a usar trasera, lleva un reflector metálico, fijo. Con los speedlights, que no es el caso aquí, tú puedes regular el zoom. El zoom, ¿qué es lo que te permite ajustar la cobertura del haz de luz? Si lo pones en 24 milímetros, te abre la luz mediante el movimiento de la cabeza. O, por ejemplo, si le pones zoom, cierra el haz para que llegue más lejos. Eso lo puedes hacer con un speedlight. Con las luces que voy a usar, no. Para eso tienen reflectores. Los reflectores son fijos. El reflector debe estar lo suficientemente atrás para que te cubra todo. Pero hay veces que no hay el espacio. O sea, dices, ocupo que esté más atrás, pero ya no puede estar. Ahí llegó el momento de usar la creatividad. Esta técnica yo la he usado en casas donde no hay mucho espacio, donde no hay muchas posibilidades y siempre hago retratos muy bonitos. Pero a veces no tengo el espacio. Digamos que aquí tuviera que poner la pantalla. Y acá el reflector, pues no me va a bañar todo. Usando la luz frontal con el reflector, no puedo. Si está la casa grande, pues retiro de la pantalla el reflector un par de metros y me cubre todo, porque es fijo. Pero ¿qué pasa si no hay espacio? Yo estoy tomando aquí la foto y aquí está la pantalla blanca y ya no puedo retirar más. Dependiendo del tipo de luz que use, lo que he llegado a hacer es sin reflector,
con el bulbo apuntando para arriba para que me emita la luz en todos lados. ¿Qué ventaja tengo? Bueno, que se va a desperdiciar mucha luz. O sea, a los lados y demás. Bueno, no es desventaja si tienes una luz lo suficientemente potente. Pero si no tienes una luz lo suficientemente potente, pues va a iluminar atrás, allá, a todos lados, que es algo que no quiero aquí. Lo quería en la chica del acristalado azul. Ahí sí quería iluminar todo, pero no en la casa. Pero si no hay espacio, es la única alternativa. Recientemente me he comprado un reflector que el rango de cobertura es de 150 grados. ¿Qué es esto? Que casi es un plato. En lugar de ser un reflector de 50 grados, es un reflector a 150 grados que me permite tenerlo muy pegado a la pantalla sin desperdiciar luz para atrás, y la distancia a la que tiene que estar la luz con respecto a la pantalla es mucho menor a que si uso el reflector de faul que viene, ¿verdad? Toda la pantalla tiene que estar sobreexpuesta. Depende, sí, también depende qué lente vas a usar, qué tan cerrado va a estar tu encuadre, ¿verdad? Ahorita vamos a ver una serie de high keys y bueno, depende también qué tan abierta se la toma, ¿no? Lo ideal y lo que yo busco es quemar toda la pantalla y desde la toma para no tener que borrarlo en Photoshop. Yo trato de hacer lo mejor posible la toma para hacer lo mínimo posible en Photoshop. A veces en los talleres que hacemos el high key, si no se usa, por ejemplo, un telefoto, tenemos problema de que con un angular no te alcanza a bañar toda la pantalla. Pero es que acuérdate que los angulares te cambian la percepción del fondo, o los telefotos. O sea, no es lo mismo tomar una foto y el fondo no va a lucir igual a 24 milímetros que a 70 o que a 135. Entonces, a pesar de que pensemos que no hay fondo, sí hay un fondo. Es blanco, pero es un fondo. Entonces, ahorita vemos la foto y vas a ver qué tanto logré quemar. Tenía poca distancia, pero sí tenía distancia. Hay veces que cuando no tengo distancia, ahorita la solución es el reflector de 150 grados. Cuando no lo tenía era poner el bulbo hacia arriba, pero había desperdicio. Ahora ya no tengo desperdicio y ese reflector me permite tenerlo muy próximo a la pantalla. ¿Qué marca es el reflector? Yo lo compré en chirestan.com, se llama Action Hub Action, es el nombre. Ya la calidad de la luz, suavecita, todo es proporcional. Entre más grande sea la fuente emisora de luz, mayor suavidad. La luz está exquisita ahí, producto de la ventana enorme. Alguien me dice, oye Padilla, y si no le pongo la luz atrás, pues el fondo te quedaría gris. O sea, no te daría ese efecto. O sea, no quedaría el high key puro, quedaría un grisáceo. Este retrato me encanta. Aquí también tengo el efecto túnel. Chequen, o sea, no es una casualidad que la modelo esté sentada aquí. Está sentada aquí porque aquí tengo el efecto túnel. Aquí hay una marquesina y un techo. La luz viene lateral. La luz es bien suave, la luz es exquisita. Lo mismo, coloqué una luz trasera. Vean qué dimensión le va a dar la luz trasera. La luz frontal, exquisita, hermosa. Vean el brillo de los ojos. Producto de la marquesina de la luz lateral. Textura en la piel. Y la luz trasera simplemente me está iluminando el velo, porque con luz natural se veía el velo grisáceo, sin vida, sin chiste. Se veía
no se veía esa luz que quería tener. O sea, además de la luz en los ojos, quería que el entorno, el velo, se hubiera iluminado. Entonces, la foto fácilmente se puede lograr. El flash hace la diferencia ahí atrás. Un simple speedlight, efecto túnel, hace la diferencia. Tengo un vestido muy bonito de diseñador, es unos 15 años que hice en Florida, y el speedlight, porque no se ocupa más en esta ocasión, luz lateral, luz exquisita, pero el simple speedlight de atrás ilumina el vestido. Vean cómo incluso le da separación aquí al brazo. Una sola luz trasera. Sin el speedlight no es lo mismo. Es un vestido diseñado por Mitzi, que le hizo el vestido a Thalía. Híjole, me hubiera dado de topes en la pared si no le pongo el speedlight de atrás. Sí, es que, o sea, ese speedlight, o sea, esa luz trasera hace la enorme diferencia. Aunque la luz natural es muy bonita, pero la luz artificial que me ilumina el vestido hace la diferencia. Sí. No, ahí directo. Sí, ahí es directo. Vean aquí. El problema de la luz de ventana es que rápidamente se desvanece. Aquí es una novia que la están maquillando y vean, expongo para la piel y vean cómo todo esto se oscurece rápidamente. Ese es un problema. ¿Qué pasa si pongo una luz, la que ustedes quieran? Añado dimensión, vean la diferencia. Muchos argumentan, no, es que no hay tiempo en las bodas. ¿Y cómo yo tengo tiempo? Les voy a presentar ahorita una boda completa. Esa es la palabra clave, los asistentes. ¿A dónde he ido? He tenido la fortuna de estar en 12 países. El principal obstáculo son los asistentes. ¿A dónde he ido? Puede haber 1000 argumentos, pero cuando me preguntan, ¿podrías hacer lo que haces? Tú solo no puedo. Y dudo mucho que alguien lo pudiera hacer. Ya sería hablar específicamente con los argumentos de cada quien, pero para mí los asistentes son oportunidades, jamás han sido un gasto, al contrario, son los que han ayudado a cumplir todo lo que se me ocurre. Y sin ellos me quedaría a medias, y si me quedo a medias no puedo entregar el resultado que entrego, y si no entrego el resultado que entrego, pues no, es más, no estaría aquí cumpliendo este sueño, no estaría aquí. Bueno, aquí no me tomó más que 1 minuto poner la luz, o menos. Y todas las fotos que hice ahí, que fueron centenas, quedaron con dimensión. Sí. ¿Y ahí, por ejemplo, la luz la dejas ahí o luego en Photoshop la borras? No, es que esa no es la foto. Esa no es la foto. Esa es nomás para que sepas. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y en el caso de los asistentes, ¿no? Hay veces que te ha tocado photoshopearlos para sacar. No. Ahorita vienen escenas de bodas reales. De hecho, ahorita vienen y vas a ver ya cómo trabajamos y todo eso, nos vas a ver movimiento. Pero aquí solamente es para que la veas. Ahorita vas a ver la foto final. Vean, es más, ella no está ni lista. Realmente el maquillaje no me interesa tanto, pero lo que me interesa es que al rato le voy a hacer un súper retrato aquí. ¿Por qué? Porque tengo una caja de luz gratuita, la ventanota, pero el problema es que si no pongo este flash, se me pierde con el fondo. O sea, la luz se desvanece rápidamente. Checa ve, se pierde bien rápidamente la luz y ni modo de poner en todas las fotos aquí a la novia. No puedes. Sería muy limitante. Yo no quiero que las herramientas y las técnicas limiten lo que puedo lograr. Yo no quiero venirte a decir, mira, sin usar equipos. No. Yo quiero que mi cliente diga, wow, valió la pena. Ahí funciona, si en vez de una caja de luz le pone una luz de LED. ¿Una qué, perdón? Una luz de LED. Funciona también. La luz de LED tendría que estar muy cercana o ser muy, muy potente. O sea, si yo quisiera hacer el efecto, ahorita que va el retrato de la novia, sí lo puedo hacer con una luz de LED, pero tendría que estar muy, muy cerca y ser una luz muy, muy potente. Que el tema de potencia, cada vez hay luces de LED más potentes. Pero creo que es más fácil el flash. O sea, ahí es más fácil porque lo puede retirar más. Veamos la foto que voy a hacer. Bueno, básicamente, aquí nada más es para que perciban, la exposición está perfecta en la piel, pero vean cómo se ve esto. ¿Y de qué sirve que tengamos una chimenea linda
o un entorno bonito, si expongo para el sujeto, esto se va. Si yo prendo mi flash, un flash trasero, todo empieza a cambiar. Pongo a mi asistente, eso es lo que hay con luz natural, les pongo al sujeto, ahí voy a poner a la novia, prendo el flash, esta no es ni el encuadre, no es el encuadre, esta es la foto final. Luz natural, flash. Desde que estaban maquillando, yo estaba listo. Ella me tomó 10 segundos hacerle la foto. Empecé a poner familiares y demás y no me tomó tiempo. El tema es previsualizar, saber cómo y tener las herramientas y lo demás es fácil. Cuando tienes bien planteado el cómo hacerlo, todo fluye. El problema es cuando no sabes cómo. Todo se complica, en especial con las prisas, los estreses de un día de la boda. Vean ahí, Huacho, Perú. Es que no vamos a poder salir a la ocasión temprano. Padilla, ingénete algo. Pues ahí en la cochera. Esto es lo que hay, luz natural. Afortunadamente en la cochera tengo el efecto túnel. Vean. Los ojos se ven lindos, la piel se ve linda. Pero ¿qué pasa si prendes un flashecito? Vean, el pelo, vean cómo pasa de muy X. De eso se trata, de que el cliente diga, uff. Cuando el cliente hace esa exclamación, el dinero pasa a segundo término. Ya, o sea, cuando el cliente te contrata por los resultados, ya no es que seas el más barato, sino que tú vas a ser el fotógrafo de su día más importante. De eso se trata. Y no está tan complicado. La foto anterior es una foto que va a hacer el 90% de los fotógrafos, porque no queremos complicaciones. Complícatela, no si hay, date el tiempo. No, dicen así. Sí, es que es una excusa, es que no dan tiempo. Híjole, pues sí se puede uno dar el tiempo. Vean aquí, luz natural muy bonita, pero pues la foto no me gusta. Vean, ¿qué es esto? ¿De qué sirve que tenga la cinturita guapa la modelo? Vean, esto es luz natural, muy bonita, pero ¿qué pasa si prendo un flash? Hay una enorme diferencia, ¿no? Entonces, vean la tridimensionalidad del rostro, vean la cinturita, qué lindo se ve este beso de luz. Sí, aquí se ve derecho. ¿Sí? Entonces, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve a ver? Bueno, ustedes las mujeres saben cuánto se gasta un pelo así de alaciado y ¿de qué sirve todo eso si el fotógrafo dice, no, pues es que es lo que hay? Y sí, pues es lo que hay. O lo que no quieres hacer. La chica cuando vea qué lindo se le ve el pelo acá, vean qué bonito se ve la separación, vean todo su esfuerzo, aquí está contemplado, vean los guantes tridimensionales, valió la pena. ¿Es difícil? No, no es difícil. Veamos qué se tuvo que hacer. Cómo ahí el cuerpo se funde con el fondo, falta esa separación. La luz aquí añadimos a la bonita luz natural un reflector para disminuir el contraste, el ratio, pero lo más importante es la luz trasera, el toque que le va a dar. Natural, tenemos el efecto túnel, pero vean cómo el pelo de la novia se pierde, se funde. Híjole, dices, bueno, pues ahí los novios quieren la foto y yo también la quiero, pero vean, ya tengo un problema, ya que los tengo ahí, ya que los tengo montados, el pelo se me pierde totalmente. Vean cómo prende un flash y cómo ambiento totalmente la locación. Una simple luz.
el flash trasero me va a iluminar hacia los arbustos, me va a iluminar sobre todo el pelo de la novia, que le quiero dar separación. La luz natural está muy bonita porque tengo el efecto túnel, la luz viene lateral. Estos árboles están forzando a que la luz venga lateral y no venga de arriba. Es una sola trasera. Sí, es un solo, pero está con el bulbo hacia arriba, con los que tú tienes, irradiando hacia todos los lados. Es una ventaja ese tipo de flashes. No, pero sin el reflector. Sin el reflector, o sea, con el puro desnudo. De esto se trata la fotografía de bodas. Momentos inolvidables. Independientemente de que la novia luzca bella, claro que es algo esencial, son emociones que se van a vivir pocas veces en la vida, quizás una. Ahí es donde tenemos que estar preparados, hacer lo que se tenga que hacer, estar listos. Voy a presentar un bloque, por último, no es muy largo, donde mi trabajo es estar ahí para crear momentos que se van a ser valorados por décadas. De eso se trata, de eso es mi trabajo. Veamos lo que hice en esa parte tan importante del día. Empezamos con algo de luz natural. Tengo la ventana atrás, luz envolvente. Empezamos ya usando flash. ¿Por qué? Porque en la toma frontal no me serviría la luz trasera. O sea, ella me quedaría totalmente en sombra. Llegó el momento de prender tus flashes. De nada me sirve la foto anterior, que está muy bonita, si no puedo hacer una foto de frente. Entonces, aunque la foto anterior fue hecha con luz natural, ahora requiero los flashes.
Lo que va a pasar ahí es un momento de vida, momento de mucha emotividad, mamá e hija, y no hay lugar a margen de error. O las haces bien las cosas, o se van, ¿no? No trascienden. Yo tengo que tener toda mi iluminación puesta, porque lo que va a pasar ahí va a ser inolvidable. Yo tengo que estar listo, tengo que tener lo necesario. Y si aquí implica usar flashes, uso flashes. Ha habido otras ocasiones donde con la luz natural es suficiente. Aquí no. Aquí tuve que hacer... Las primeras tomas las hice con luz natural, pero no me va a funcionar. Aquí las primeras... La luz natural me va a funcionar ahí si están de perfil, porque la luz se envuelve en ambos lados. El tema es cuando se volteen de frente. Ahí ya no me funciona. Y no puedo parar o no puedo estar supeditado a ello. Por eso, en una serie de tomas que hago primero con luz natural, me traigo las luces para estar prevenido. Veamos, analicen ese detalle. Vean en qué momento me traigo las luces para iluminar. Esto es luz natural. La luz natural las abraza, las envuelve en ambos sentidos. Vean ese momento. Esto es acerca de la emoción, mamá e hija. Entonces la luz natural está muy bonita. Aquí obviamente se requiere pues un lente de calidad, un lente que te maneje este alto contraste. En mi caso el 70-200 es un lente que es vital para este tipo de fotos. ISO 1000 aquí. Ahí es donde ya, si voy a hacer una serie de retratos, ya no me funciona la luz natural. Ahí es donde yo tengo que poner la luz artificial. Pero tengo que, muchos dicen con mucha razón, nada supera la luz natural, claro, cuando es bella. Yo, mi flash, lo tengo que hacer lucir como si fuera luz natural. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con cajas grandes. Ahí estoy usando una caja muy grande, emulando la luz, la calidad de luz de una ventana. ¿Qué? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
Lo mismo aquí, la novia se está dando totalmente la espalda a la ventana. La luz tiene que ser una luz muy suavecita, dándole dirección, dándole volumen. Obviamente, la mamá de la novia no tiene la más mínima idea de para qué pongo las luces. No se va ni a acordar, pero ella va a recordar este momento para toda la vida. Y cuando lo vean en un álbum de ese nivel, la amiga, la tía, va a decir, yo quiero ese fotógrafo. Porque ese momento es oro molido. De eso se trata.
Gracias. Whether you're a hobbyist or a professional, B&H has the answers to your questions. Experience a world of technology at our New York City Superstore. Connect with us online or give us a call. Our staff of experts is happy to help.